Una razón por la que muchos creen que no fue un accidente es el hecho que el gobierno ucraniano intentó cubrirlo completamente, siendo Suecia la que informó al mundo de la explosión cuando uno de los empleados pasó por los monitores de radiación. Pronto descubrieron que la fuente estaba a unos 600 millas de distancia. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa que se enfoca en mostrarles a ustedes la verdad detrás de cada misterio, leyenda o teoría de la conspiración. Soy el Doctor Enigma. Hoy hablaremos de Chernobyl. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Considerado junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, siendo este el nivel 7. Y suele ser incluido entre grandes desastres medioambientales en la historia. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe un consejo general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor número 4 de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor y en una o dos explosiones sucesivas, seguidas de un incendio generalizado que volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radioactiva que se extendió por toda Europa y América del Norte. El programa del desastre de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, 1:23 p.m., 2 explosiones en la unidad 4. 1:26, alarma de incendio en la central nuclear. 1:28, llegada de la brigada de los bomberos de la central nuclear. 1:35, llegada de la brigada de los bomberos de Pripyat. 2 de la tarde con 10 minutos. Extintor en la caverna de máquinas. 5 de la tarde. Unidad 3 fue cerrada por razones de seguridad. 6 de la tarde. Llegada de la brigada química de la Armada para medir el nivel de la radiación. 6:35 p.m. Todos los extintores en uso. El fuego en la base del reactor destruido ardía y ardió hasta el 10 de mayo de 1986. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio, grafito y demás son materiales radioactivos expulsados, considerados tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó inmediatamente la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116,000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central
y Oriente. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600,000 personas denominadas liqueadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló una área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. La Unión Soviética vivió uno de los mayores desastres medioambientales de su historia, luego de que la planta nuclear de Chernobyl hiciera explosión, provocando la muerte inmediata de 31 personas, así como una serie de enfermedades como cáncer de tiroides que fueron reflejados tiempo después. Aquí te dejamos una serie de teorías conspirativas y mitos que se han fabricado en torno a lo que ocurrió en Chernobyl. Chernobyl no fue un accidente. Una razón por la que muchos creen que Chernobyl no fue un accidente es el hecho de que el gobierno intentó cubrirlo completamente. Fue Suecia la que informó al mundo de la explosión cuando uno de los empleados pasó por los monitores de radiación en Forsmark, la segunda planta nuclear más grande de Suecia. Las autoridades notificaron a la alarma, que pronto descubrieron que la fuente estaba a unas 600 millas de distancia en Chernobyl. El desastre no fue accidente. Fue un experimento intencional realizado por el ex gobierno comunista en Moscú para acumular conocimiento sobre los efectos de la contaminación radioactiva. Escribió un teórico de la conspiración. ¿Por qué motivo? Para preparar una lucha y sobrevivir a una guerra nuclear global. El accidente se debió a que la URSS estaba haciendo experimentos militares, según explican. El accidente ocurrió cuando se estaban haciendo pruebas en la planta. Estas pruebas tenían el objetivo de optimizar y probar el funcionamiento de la misma. Pero las teorías de conspiración suponen que existía un conocimiento previo del gobierno y una experimentación siniestra después del hecho, que implica al gobierno estadounidense también. El gobierno soviético sabía que ocurriría. Por ello, se compara con lo sucedido en el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. No fue un accidente, fue un terremoto. Algo sucedió en el núcleo de la Tierra. Las fuerzas geofísicas y cosmofísicas estaban en acción. Los militares lo sabían de antemano. Podían haber advertido a la gente, pero todo se mantiene en secreto muy estrictamente, indica la teoría. También se dijo que incluso estuvieron campamentos detrás de Chernobyl, donde iban a ubicar a los que recibieron altas dosis de radiación, y que los residentes de las ciudades afectadas por las consecuencias serían enviados a Siberia y obligados a vivir en cuarteles del campo de trabajo que aún permanecían en pie ante el gobierno de Joseph Stalin. Hay animales mutantes caminando por la zona, según afirman algunos. Supuestamente la radiación no les afecta a los animales. Por ello en Chernobyl pueden habitar comunidades de diferentes especies animales. Pero en realidad no es que la radiación afecte a los animales, sino que ésta mata menos animales que el hombre. Varios teóricos de la conspiración hablan sobre criaturas con mutaciones. Incluso afirman que se trata de monstruos, de los cuales se desprenden mitos como el del chupacabras. No hay evidencia de animales mutantes. De hecho, las investigaciones científicas muestran que de hecho
La zona se ha convertido en un refugio de vida silvestre. La mayoría de las teorías de conspiración inevitablemente llevan hacia la vida extraterrestre que ronda la zona e incluso afirman que fueron estos los que ocasionaron dicha desastre o actividad. Varias personas afirmaron, después del hecho, haber visto platillos volantes sobre la estación de energía en las horas previas a la explosión. Dado que los ovnis a menudo se combinan con encubrimientos del gobierno, surgieron rumores de un experimento cósmico que se está realizando sobre nosotros. Accidente o no, no hay duda de que las condiciones que todavía existen dentro de Chernobyl no son las mejores. Si bien se reabrió como una atracción turística en el 2011, hay reglas estrictas para visitar. Junto con la necesidad de un pase de un día para ingresar, existen áreas restringidas, como el cementerio de máquinas y el ingreso a la zona de expulsión, sin un operador turístico y el equipo apropiado para ser mortal. Al regresar de la pausa, conoceremos el punto de vista de dos expertos que nos hablarán de la radioactividad. ¿Cuánto puede aguantar el cuerpo humano en cuanto a la exposición y el límite mínimo que podemos estar expuestos a la radiación? Esto y más aquí en Enigmas EDN. Muchas gracias por seguir en Enigmas EDN. Al mismo tiempo agradecerles por la cantidad de mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales. Invitarles a que nos puedan escribir a través del correo electrónico enigmas@edntv.hn o a la línea del WhatsApp 9451-2625. Asimismo, pueden buscarnos en Facebook como EDNTVHN. Una vez dicho esto, antes de ir a la pausa habíamos mencionado el conocimiento que nos darán dos expertos que nos hablarán del tema de la radioactividad. En cuanto al proceso de exposición del cuerpo, ¿qué tipo de reacción puede dar el cuerpo humano? La cantidad de radiación mínima al cual estamos expuestos a diario, como también puede causar una enfermedad inmediata, una muerte, o puede ser esta lenta y dolorosa en el hecho de muerte. Veamos lo que nos tiene que decir. Soy el doctor Oscar Lorenzana, soy especialista en nefrología y actualmente soy el director médico nacional de Diálisis de Honduras. La radiación, especialmente la que está en relación con la luz ultravioleta, que depende del sol, nos puede afectar grandemente a la piel. Sobre todo nos puede provocar lesiones cancerígenas a nivel de lo que es la piel, que esto son lesiones sumamente graves y de cuidado. Cuando hablamos de cantidad de radiación es bien difícil establecer un dato, pero se habla de tiempos prolongados de exposición al sol y los autores o los conocedores de esto pues han establecido un rango de más menos 11, que ese es el nivel máximo de radiación que puede estar expuesta una persona, pues, y es sumamente dañino.
básicamente va a estar en relación con el tiempo de diagnóstico. Entre más tarde se diagnostica una enfermedad, pues el pronóstico es peor. Si se diagnostica en fases tempranas, pienso que sí tienen cura y pueden curarse sin haber ninguna secuela. En cambio, si se diagnostica ya tarde, pues creo que el pronóstico de vida es malo. Para empezar, vamos a ver que con el avance de la tecnología, pues ha habido una adicción, ¿verdad? Una adicción de todas las personas, no importando el rango de edad, pues la adicción hacia estos aparatos, sobre todo digitales o llámese celulares, pues es tremendo. Pero a quien debemos de cuidar más es a nuestros niños. ¿Por qué? Porque esto los hace propensos a provocarles hasta un estrés, una fatiga. Son niños que no evolucionan, son niños que no evolucionan bien en sus estudios, que tienen malos comportamientos, son niños que se hacen sedentarios, no hacen ejercicios físicos, porque están prácticamente adictos a estos aparatos, pues que definitivamente le van a provocar trastornos en su salud mental. Y cuando hay trastornos en su salud mental, puede haber repercusiones también en su estado físico. Vamos a ver que radiaciones, pues no solo las que les mencioné, que es una radiación de tipo natural, como es la que emite el sol o la luz solar. También tenemos radiaciones provocadas, como por ejemplo, ¿cuáles? Las que despiden los hornos microondas, las que despiden los mismos celulares. Tenemos un tipo de radiación que en este caso sería una radiación medicinal, que es la radioterapia que damos a los pacientes que tienen cáncer. Tenemos también radiaciones que emiten, que estas sí hay que tener sumamente cuidado, sobre todo las personas que trabajan haciendo radiografías. Ustedes se fijan que las personas que hacen esto pues toman algunas precauciones, porque estas radiaciones, cuando se van acumulando en el organismo, pueden provocar lesiones, incluido cáncer. Entonces ese es el tipo de radiaciones que hay que tener cuidado. A veces abusamos con cuestiones de usar un microondas, estamos sometidos a radiaciones y ni cuenta nos damos. Entonces pues pienso que debemos de tener algunos cuidados, ¿verdad? De evitar, precisamente los celulares emiten radiaciones, sobre todo personas, las mujeres que están embarazadas, sobre todo ellas cuidarse, porque pueden afectar también a su bebé. Ahora que ya conocemos y sabemos la reacción que tiene el cuerpo a ser expuesto a la radioactividad, conozcamos también qué aparatos emiten radiación y cuál es la cantidad de radiación a la cual el ser humano común está expuesto, y si esta cantidad puede ser maligna o puede ser muy baja, que el cuerpo no tenga ninguna alteración. Para eso tenemos un experto que trabaja con situaciones químicas y artefactos químicos, en los cuales nos dará la siguiente opinión, como también recomendaciones. Veamos lo que nos tiene que decir. Mi nombre es Miriam Interiano, estudio Química Industrial en la Universidad Autónoma de Honduras, del Valle de Sula, y estoy terminando mi segundo año. Bueno, mi nombre es Aristides Josué Cantarero Hércules, estoy estudiando aquí la carrera de Química Industrial en la Universidad Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Estoy cursando actualmente el tercer año de la carrera. Mira, en la actualidad, o sea, en todo lo que consumimos, tanto nuestra televisión, nuestro teléfono, nuestra computadora tiene radiación, los microondas, la tierra en sí donde vivimos hay radiación. Entonces, básicamente, a nuestro alrededor hay radiación. Bueno, en la actualidad, como te estaba diciendo, o sea, vivimos en un mundo rodeado de radiación. Nos viene radiación proveniente del sol, nos viene radiación proveniente de los teléfonos, nos viene radiación proveniente de los microondas, obviamente a diferentes frecuencias, a diferentes intensidades, también el televisor, todos estamos rodeados. El suelo que pisamos nos emite radiación, nosotros inclusive somos objetos de radiación, tenemos un isótopo que es un isótopo de potasio que habita en nosotros y que es un isótopo radiactivo.
en la comida que comemos hay radiación, entonces vivimos en un mundo prácticamente rodeado de radiación. No estamos exentos de radiación, la radiación es un fenómeno natural biológico. 1 milisieverts, que es como quien dice la medida de radiación, y va de donde no hay consecuencia, es de 0.0012 milisieverts, que es la normal que se te mueve en lo que es en el sentido de en las olas del mar. Bueno, y de ahí lo que puede resistir tu cuerpo sin tener consecuencias de 1, y si es 1 por año, y si es consecutivo no puede ser más de 3. La radiactividad, prácticamente el cerebro, o sea, la radiactividad hace un impacto más que todo en lo que son las células y dañando lo que es el ADN de las células. Este viene, lo modifica o lo daña de tal manera. Hay que entender que la radiactividad se da de 2 formas biológicamente, la ionizante y la no ionizante. La ionizante viene siendo la radiactividad, que es la radiación que es peligrosa, que hace un efecto en el ADN que lo cambia o lo destruye, y eso provoca 2 efectos. Un efecto que puede ser el efecto directo, que puede ser que mate una cierta cantidad de células, que el órgano, por ejemplo, de donde afectó, sea mucha la cantidad de células que ha matado, que el periodo de recuperación de las células sea casi imposible, entonces empieza a crear lo que es fallos en lo que es el órgano. Pero también puede generar lo que son cambios en el ADN, la misma radiación, y crea lo que son mutaciones genéticas. Gracias por seguir viendo Enigmas EDN. Quien le habla es el doctor Enigma. Continuamos hablando sobre el tema de Chernobyl, el cual usted lo ha propuesto a través de las redes sociales, el correo electrónico enigmas@edntvhn, como también la red social Facebook y el número que aparece en pantalla, 9451-2625. Ahora ha llegado el segmento que todos han y les gusta. Me refiero al segmento de lectura de correos electrónicos. Este segmento fue creado para que usted haga sus preguntas y consultas para disolverlas. Con esto iniciamos la primera pregunta o consulta que nos hizo llegar a través del correo electrónico. Nos dice Lester Rueda: saludos desde Miami, doctor. ¿Qué significa Chernobyl? Mi estimado, saludos, amigo Lester, hasta Miami. Significa ajenjo, que por cierto, se menciona en la Biblia. Algunos creen que este destino ya estaba previsto. El ajenjo es una hierba amarga, con propiedades curativas y que desintoxican el cuerpo. Eso significa Chernobyl. Entre otras preguntas que nos han hecho llegar ¿es cierto que los muertos están encerrados en ataúdes de hormigón? Saludos, doctor. Soy Enrique Guzmán, desde Mar del Plata. Mi estimado amigo Enrique, en efecto, pero esto solo pasó en los primeros 3 días. Hubo 200 pacientes, de los cuales más de 28 murieron y fueron enterrados en el cementerio, de los cuales las tumbas fueron cerradas con hormigón. Esto para evitar que la radiación que estas personas obtuvieron cuando estaban realizando sus trabajos pueda salirse de sus tumbas y contaminar al cementerio como a las personas que están llegando a visitarlo. La siguiente pregunta que nos hace: doctor,
Los funcionarios no avisaron a los 50,000 habitantes sobre la amenaza. Soy Alberto Claros. La pregunta un poco confusa, mi amigo Alberto Claros, pero logro entender si estas personas, cuando detectaron esta explosión, no avisaron a tiempo a los habitantes. En efecto, no avisaron nada e incluso tampoco proporcionaron pastillas de yoduro que ayuda a combatir los efectos de la radiación. Solo para que tengan una idea, el nivel de radiación supera 1000 veces el nivel natural. La ciudad de Pripyat, que fue una de las siguientes evacuadas, con la memoria que la población los estaría esperando, estarían ausentes por 3 días. Fue la mentira con la cual lograron sacarlos a la población, solo para decirles que era algo temporal, que debían salir de la ciudad de forma inmediata. Eso fue lo que realmente pasó. La siguiente consulta: ¿cuánto tiempo tomó, doctor, evacuar la ciudad de Chernobyl? Soy Samuel Ramos. Mi estimado Samuel, tomó alrededor de 3 horas y se ocupó a muchas unidades de transporte público, es decir, buses, trenes, automóviles, para evacuar a los 50,000 habitantes que residían en ese entonces. Además, se desplazó los pueblos que se encontraban a 30 kilómetros alrededor del reactor. También fueron reubicados. Esto por la cantidad de radiación que estaba en esta zona. La siguiente pregunta nos dice: ¿hay personas trabajando y cuidando el reactor o la fábrica nuclear actualmente? Nos dice que la pregunta es de Kelvin Lema. Hay alrededor de 2.500 trabajadores que siguen trabajando en la planta nuclear, mi estimado Kelvin Lema, de los cuales 2.000 son jubilados que regresan bajo su propio riesgo y otros que han decidido regresar a vivir. Y aquí quiero resaltar algo. Una serie que se estará presentando actualmente a través de un canal muy popular estará reflejando cómo ocurrió este hecho, como también lo positivo y lo negativo. Es decir, cuál era lo positivo de tener esta planta nuclear, como lo negativo que ocurrió y la reacción o deber y obligación de los funcionarios cuando se presentan este tipo de situaciones o contingencias. Este fue el último correo que hemos recibido, de los más populares que nos han llegado. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible mandar estas preguntas como consultas. Ahora, otro de los segmentos que también se ha hecho famoso es el segmento de mitos y verdades. Este segmento fue creado también para desmentir muchas falsas información o informaciones falsas que se generan en el Internet. Incluso la gente nos ha llamado mandando mensajes, correos electrónicos, preguntando: doctor, ¿es cierto que esto y esto? Doctor, ¿es mito o realidad esto y esto? Y comenzamos con la primera de las tantas y común que se hizo, el mito: la radiación en zonas de exclusión causó mutación en los animales. La realidad es que no hay evidencia científica de nada de esto. Es una gran cantidad de pájaros y animales que, si en efecto se han hablado, se ha dado información, pero en ningún momento se ha confirmado que realmente la radiación ha mutilado o que el gen de estos animales ha sido adulterado en la evolución del mismo.
El siguiente mito: la radiación no fue muy peligrosa para los humanos. Déjeme decirle que la realidad es que la investigación científica muestra que de hecho la zona se ha convertido en un refugio de vida silvestre, ya que los efectos de la ocupación humana como caza, agricultura, tienen un peor impacto que la vida silvestre. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que si en efecto la radiación en su momento fue peligrosa, con el pasar del tiempo no lo ha sido, porque incluso ya esta zona se ha convertido en un refugio de vida silvestre. Como podemos ver en las imágenes actuales de Chernobyl, después de 30 años o más de 30 años de lo que ha ocurrido con este desastre que es considerado uno de los mayores en el mundo. La siguiente consulta es algo gracioso, pues el mito que nos planteó es el alcohol neutraliza la radiación. En realidad no hay evidencia científica que el alcohol tenga un efecto protector contra la radiación. No obstante, investigadores han descubierto que un antioxidante natural en el vino rojo puede proteger a las células de los daños por la radiación. Pero estos, como digo, son algunos de los mitos que nos han mandado. Nosotros los estamos desmintiendo. Al regresar de la pausa, estaremos hablando de las criaturas mitológicas, como nuestro archivo EDN. Recuerde, soy el Dr. Enigma. Esto y más estaremos hablando aquí en Enigmas EDN. Muchas gracias por continuar en Enigmas EDN. Nuevamente invitarles a que nos puedan escribir tanto en las redes sociales como en el correo electrónico enigmas@edntvhn, como al número de WhatsApp 9451 2625. Otro de los segmentos que también nace a sus mensajes es en el Criaturas mitológicas. En este caso, por la cantidad de mensajes que nos han hecho llegar y sobre todo porque se están basando en varias películas por esta criatura y que nos han mandado mensajes, he decidido comenzar a hablar del hipocampo. Es un híbrido con características de pez y caballo. Físicamente tiene la cabeza, el torso y las patas superiores de un caballo, aunque los cascos son diferentes, pues estas son aletas. La parte inferior es un pez, un color que puede alcanzar entre un verde y un azul, y el tamaño hasta un máximo de 4 metros de largo. Su cuerpo está cubierto por escamas, excepto la parte del caballo. Tiene pelo corto. Su color, como lo había mencionado, puede variar de verde a azul, y este tiene un significado. Los hipocampos son pacíficos, aunque si se ven amenazados, luchan apretando su mandíbula y aplastando a su presa. Lo normal es que no se vean atacados, ya que son muy rápidos y pocos animales pueden alcanzarlos. Estos seres tienen muchas características similares al caballo, aunque los hipocampos son mucho más inteligentes.
suelen ser domesticados por los humanos que habitan en el mar, como sirenas, elfos de mar, tiburones, como otras criaturas marinas. Pueden vivir en agua dulce y salada e incluso pueden respirar aire. Este aire por parte del caballo, aunque necesitan estar cerca del agua, por la parte del pez para refrescarse. Son herbívoros y se alimentan de algas y vegetación blanda. Los hipocampos son también los salvavidas del mar. Rescatan a cualquier persona que caiga en ella, sobre todo pescadores. Una vez rescatados, suelen estar agradecidos de por vida a los benevolentes hipocampos. En la mitología fenecia, el hipocampo adquirió alas y colas bífidas que lo asemejanzan más a un escorpión. Monedas acuñadas alrededor del siglo VI a.C. muestran al dios Melkar cabalgando sobre un hipocampo, alado y acompañado por delfines, entre moluscos, y utilizado también en ciertas tumbas donde se le ponen alas. Esto lleva las almas de los muertos en un viaje por el mar del inframundo. Sobre todo utilizada esta teoría por algunas partes del mundo o civilizaciones que creen que el hipocampo ayuda a trasladar el alma del mundo terrestre al mundo espiritual. Hasta aquí llegamos con la información para disolver cualquier pregunta o consulta con las criaturas mitológicas. Y para las personas que tengan interés, preguntas, consultas, puede mandar al correo electrónico enigmas@edntv.hn, al correo electrónico, las redes sociales, el WhatsApp, como también invitarles a que pueden iniciar una búsqueda en internet. Ahora, vamos a otro segmento que ustedes lo han solicitado, nuestro consejo paranormal. En nuestro consejo paranormal es precisamente eso, consejos que ustedes nos han solicitado sobre un tema o una acción particular. En este caso, la mayor de las preguntas que nos han hecho es cómo identificar si nos están haciendo trabajos de magia negra, es decir, brujerías. Hay síntomas físicos y psíquicos para detectar si han hecho un ritual de magia negra. Uno de ellos no significa nada. 2, 3, 4 puede ser, ya que todos podemos estar enfermos, pero todos ellos juntos, cuando en realidad no son así, puede significar algo y podemos encontrar algo. Así que si presentas varios síntomas o todos, posiblemente ya estén avanzado o iniciado el trabajo de magia negra, es decir, la brujería. Si te duele la cabeza, tomas analgésicos y no pasa nada. Si hay dolor de estómago, la descomposición a menudo, la desconcentración, entre otros, esto significa que posiblemente tengas un trabajo o cualquier otra cosa. Si te sientes cansado, aunque descanses, llega el agotamiento. Si entras en empatía y te cuesta moverte, o no quieres hacer nada, o incluso entrar en depresión sin motivos, significa que estás de mal humor, antipático y luego es todo gris. Puede generar que en verdad sí tengas estos. Si te despiertas a las 2 o 3 horas con la imposibilidad de volverte a dormir, si estás al borde de forma agresiva, puede ser que realmente sí esté haciendo un trabajo. Ahora bien, si tienes todas estas descripciones que te acabo de dar,
te voy a dar el consejo que debes de hacer. Esta prueba para saber si realmente te están haciendo un trabajo. Y así salgas de la duda. La prueba del vaso con agua, vinagre y sal. Coloca debajo de la cama un vaso con agua, 3 cuartos de vinagre, 2 cucharas de sal. Lo colocas debajo de la cama durante una semana. Pasando los 7 días, la sal se ha hundido por parte del vaso y se ha salido del mismo, significa que te han hecho un trabajo. Si no crees en eso, te doy otra prueba para que lo puedas hacer. La prueba del agua, el aceite y el cabello. Esto lo debe de colocar medio vaso de agua en tus cabellos, que dejarás flotando en el agua. Le añades 3 gotas de aceite. Si al cabo de 1 hora el cabello se ha ido al fondo, significa que te han hecho un trabajo. Si siguen flotando es que no. Y por último, una última prueba de vaso de agua y aceite. En un vaso con agua, mojas el dedo del corazón con el aceite de oliva y lo dejas caer 3 gotas de aceite en el agua. Si las gotas se convierten en muchas gotitas de aceite y se hunden, significa que sí te están haciendo brujería. Hasta aquí llegamos con nuestro consejo paranormal y para que puedas identificar con estas pruebas si realmente te están haciendo brujería o no. Ahora hablaremos de nuestro archivo EDN. Al acercarse la luz, Barney se bajó lentamente con una pistola en la mano y con los binoculares pudo ver que el objeto tenía la forma de un panqueque con ventanas que permitían ver a su tripulación, lo cual era de 8 a 11 pasajeros humanoides. Segundos después, unas luces rojas se prendieron en un objeto similar a las de un murciélago, y ellos de inmediato comenzaron a estudiar el área. Barney corrió al auto y tras decirle a Betty que los iban a capturar, la pareja huyó a su casa. La nave se posicionó encima del auto y de repente zumbidos eléctricos y de maquinarias hicieron vibrar el auto mientras huían a toda prisa. Después del encuentro, la pareja quedó desorientada y sentían un extraño hormigueo por todo el cuerpo. Cerca del amanecer, los Hill ya estaban en su hogar. Allí se percataron de que habían perdido varias horas sin darse cuenta y sentían extraños impulsos. Betty obligó a Barney a dejar las maletas del viaje en la puerta trasera de la casa y no en la sala como era la costumbre. Barney sintió urgencia de revisar sus genitales. Finalmente, la pareja se dio una larga lucha para removerse cualquier contaminación. Por la noche, Betty examinó su vestido y descubrió que tenía un extraño polvo rosa, mientras que Barney descubrió que las tiras de los binoculares estaban rotas y no recordaba haberlas dañado. También dibujaron lo que habían visto y sus diseños eran muy parecidos, pero cuando intentaron reconstruir los hechos que presenciaron, se percataron de que el zumbido que los aturdía había fragmentado sus memorias, recordando solo oraciones que no tenían sentido. La búsqueda de la verdad. Después de haberle comentado a su hermana, ella le reveló que sí creía que los extraterrestres, tras haber visto un objeto volador no identificado, en 21 de septiembre del mismo año, Beto hizo contacto con la base aérea Peace para reportar su encuentro con el UFO.
pero teniendo que le crean demente omitió varios detalles. Al día siguiente, el mayor Paul Henderson habló por teléfono con los Hill para una entrevista de 30 minutos. En el reporte, el mayor declaró que la pareja había confundido el encuentro con el planeta Júpiter. Días después de su encuentro y esa entrevista, Betty prestó varios libros sobre ovnis en la librería local. Información que le sirvió para ponerse en contacto con el mayor Donald, jefe de la NICAP, una organización de civiles que investiga encuentros del tercer tipo. 2 semanas después de su encuentro, Betty sufría pesadillas recurrentes. Cuando le escribió al mayor Donald sobre su experiencia y las pesadillas, el soldado le recomendó hablar con el profesor Walter Webb, un astrónomo de Boston y miembro de la National Investigation Aerial Ponema, es decir, el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos Ponema, grupo que se dedica al estudio y recopilación de información de encuentros del tercer tipo y que estuvo activo en los Estados Unidos desde 1950 hasta la década de los 90. Agradecerles a ustedes por la cantidad de mensajes que nos han llegado a través del correo electrónico enigmas@edntv.hn. Las redes sociales, en Facebook, encontrarnos como EDNTVHN, y nuestra WhatsApp 9451 2625. Por la cantidad de mensajes, preguntas, consultas, como también propuestas, como fue el programa de hoy, propuesto por Kelvin Lema, conociendo un poco sobre lo que ocurrió en Chernobyl. Hasta aquí llegamos en Enigmas EDN. Recuerde, soy el doctor Enigmas. Estoy aquí para quitar toda esa falsa información que existe y se crea en Internet y mostrarles a ustedes la verdad detrás de cada mito, leyenda o teoría de la conspiración. Esto fue Enigmas EDN.